Hoy traemos un tema que a mí por lo menos me apasiona y preparando el episodio de hecho es que he aprendido muchísimo y es que vamos a hablar sobre la amortiguación. Y es que hoy en día tenemos un montón de materiales como el EVA, el TPU, el PEVA, el TPE, el nitrógeno inyectado. Son muchos materiales que existen a día de hoy para crear la espuma que compone la media suela de las zapatillas, ¿no? La amortiguación de las zapatillas. Al final esto es el alma de la zapatilla, es lo que hace que amortigüe nuestros impactos, que mejore nuestra reactividad, nuestros tiempos de contacto con el suelo, en definitiva nuestro rendimiento y también nuestra salud, porque nos protege las articulaciones, los metatarsos, talón y en consecuencia pues toda la cadena de rodilla, cadera, etc. Así que hoy, como no, seguimos hablando, Fran, nuestro podólogo favorito, de zapatillas y nos vamos a centrar en amortiguación. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con estas nuevas super espumas, zapatillas maximalistas? ¿Tú que también corres? Pues mira, esto es un tema muy incandescente, ¿eh? Porque la amortiguación va ligada al confort, ¿ok? Eso está más claro que el agua de todo el mundo que se pone, y más hoy en día las zapatillas maximalistas con estas espumas, estos colchones, son súper confortables. De hecho, es que la gente se pone las zapatillas para su día a día. Para su día a día. Así vamos. Exacto. Mira, aquí la llevo. Pues ya está. Justo. Bien, tradicionalmente, y esto es un concepto que le digo mucho a mis pacientes, tradicionalmente se ha asociado la lesión con la falta de amortiguación. Lesión, falta de amortiguación. Me duele el pie, me pongo algo blandito. Peligro. Peligro. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones algo blandito y apoyas en algo blandito, estás cómodo. Y es verdad que la mayor cantidad de fuerza que genera el dolor es la compresiva. Entonces, bueno, más blandito, todo va bien, ¿no? Pero ojo, porque hay muchas lesiones en el pie y en el tobillo que no son dependientes de la falta de amortiguación, sino de la falta de control de movimiento. Y hay muchos tendones y muchos músculos que tienen que trabajar más allá de sus rangos elásticos para controlar ese movimiento, que no tiene nada que ver con la amortiguación. Y ahí es cuando viene la lesión. Por lo tanto, amortiguación, si tú me has preguntado anteriormente en otros capítulos, ¿qué drop recomendarías tú de zona de seguridad? Yo te digo, pues de 8 a 12, de 8 a 10, bien. Fran, ¿zapatilla amortiguadora de primera elección para cualquiera? Y te diría, sí. Una amortiguación extra, perfecto. Zona de seguridad. Ahora, hay algunos corredores y hay algunos pacientes que vienen a consulta con dolor desde que se han puesto ese tipo de zapatilla. Entonces, ojo. Claro. Al principio hablaba de diferentes compuestos y es que dependiendo del tipo de compuesto, la deformación del material, o sea, lo que te va a durar el material antes de chafarse, va a ser más, va a ser menos. También el tipo de espuma determina la reactividad del compuesto, ¿no? Del material, es decir, este clásico experimento en el que tiran una bolita, ¿no? Y la bolita choca y rebota, ¿no? Pues según el tipo de material el rebote va a ser mayor o menor. Esto al final tiene mucha relación con la reactividad, ¿no? Con el tiempo de contacto con el suelo. Si tenemos materiales que son más reactivos, que el pie rebota más rápido, es cierto que nos va a transmitir más esa fuerza, pero vamos a reducir tiempo de contacto y por lo tanto lo que va a sufrir la musculatura, ¿no? Y hay más impacto articular. Claro, tenemos más impacto articular, aunque la musculatura, pues al tener un efecto más elástico, no sufra tanto esa deformación, ¿no? Exacto. Pero bueno, luego, dependiendo del compuesto, también hay algunos que son muy reactivos, pero se deforman y cuando llegan a ese punto de deformarse mucho, si las estructuras no aguantan, pues al final van a petar. Y aquí tengo varios ejemplos, por ejemplo el EVA, que es uno de los materiales más utilizados. Lo bueno es que es un material muy ligero y se suele utilizar en zapatillas de entrenamiento diario. Por ejemplo, Hoka lo usa muchísimo, sí. New Balance también, en todo lo que son zapatillas de uso diario. Y luego, si nos vamos a otro material súper famoso, es el PEVA. El PEVA hoy en día se oye mucho porque hay mucha gente que hace reviews de zapatillas y el PEVA es como
el que está más de moda, ¿no? Al final es un material que es muy ligero y sí que es muy elástico. Ya sí que se utiliza para modelos rollo de élite. Por ejemplo, el Zoom X Sí. de Nike es PEVA, o el PW Run de Saucony, o el Light Strike Pro de Adidas. En fin, digo estas marcas porque seguro que lo habéis escuchado. Seguro. Y que Pues, alguno la lleva. y que alguno la lleva, claro. Pues, por ejemplo, Adidas, la Adios Pro, por ejemplo, la Adios Pro, la mítica zapatilla de carbono de Adidas, pues son dos, es una espuma PEVA que tiene en medio una placa. ¿Y por qué lleva esta placa de carbono, Fran? ¿Por qué lleva esta placa? Pues para dar mayor reactividad y para aumentar la estabilidad en medio pie que este tipo de espumas no genera. Pues ahí te quería preguntar porque ahí es donde entra ya el terreno de las super zapatillas, ¿no? De competición, con estas espumas tan grandes. Y yo ahí, pues seguramente igual que tú, he observado que pese a que aumenten un poquito el rendimiento, pues no son para todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué personas prohibirías? ¿A qué personas les prohibirías directamente el uso? Una zapatilla con PEVA como Zoom X de Nike, Light Strike Pro de Adidas, estas super zapatillas. Buena pregunta. Porque hay más personas de lo que yo pensaba que no deberían de llevar esas zapatillas. Pero Se ha ido sí, ampliando. claro. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho viral. Y cuando se viraliza un concepto o una moda, lo utiliza muchísima gente. Pero como hay tanta variabilidad de pies, pues hay muchísimas lesiones, ¿no? Claro. Pero yo te diría, no sé, 3, 4 ítems donde, ojo con eso, si lo tienes, no te compres esta zapatilla. O lleva cuidado o haz una transición, como quieras llamarlo, Sergio. Claro. Por ejemplo, sobrepeso. 1. 2. Falta de control proximal. Es decir, una musculatura proximal débil, unos glúteos débiles. 3. Desalineaciones en la rodilla, como valgo, sin un buen acondicionamiento físico de entrenamiento. Es decir, si tú entrenas tu musculatura, tienes un buen entrenamiento de gesto deportivo y tienes calidad, pues perfecto, ¿no? Pero eso lo sabes tú mejor que nadie, aunque ahora cada vez se hace más, ¿no? Pero que pecamos de eso. Y 3 y 4, desalineaciones, por ejemplo, en el tobillo, ¿no? Pies muy planos, pies muy cabos, hay que llevar cuidado con ese tipo de zapatilla. Pero si la vas a utilizar y lo haces con una transición y con un programa de entrenamiento monitorizado, a priori, bueno, pues puede ser no tan perjudicial. Pero yo pondría de primeras el peso. Y hablábamos de la placa de carbono, pero últimamente se ve también una tendencia a zapatillas, bueno, que normalmente llevaban esa placa, se la están retirando para hacerla más apta para este tipo de personas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día yo probé la Adidas Adicero Evo SL, que se parece mucho a la que llevo ahora, que es la New Balance, la Fuel Cell, la Rebel. La Rebel, sí. Y son zapatillas súper cómodas, pero que tienen esa reactividad. Por ejemplo, el Fuel Cell de Rebel es EVA con nitrógeno inyectado. Que El nitrógeno me encanta inyectado. El nitrógeno inyectado lo lleva Brooks también, si no me equivoco. Sí. Lo utiliza en la los modelos de Glycerin. asfalto y de Sí, montaña. eso el es. Caldera, la Glycerin. Pues sí. para mí Fuel Cell ha sido un descubrimiento total, porque creo que tiene lo mejor de ambos mundos. Es una zapatilla estable, pero que el nitrógeno inyectado le da como ese punto al material de que rebota. De reactividad, exacto. Y es una espuma más estable. Eso podría ser un híbrido importante Sí. que prevenga estas lesiones o estas situaciones de estrés, de carga, de efectos colaterales en las zapatillas. Sí, eso es un buen binomio, podría llamarlo, sí. Pues creo que lo vamos a cerrar aquí, pero te voy a hacer una última pregunta, que es personal. Sí. Y es que, mira, yo tengo un dedo rígido, tengo la luz rigidus, y el utilizar zapatillas que flexen mucho, ¿vale? Al final, de alguna manera, me perjudica, porque al flexar, ¿no? Al generar esa flexión en el dedo gordo, si lo hago muchas veces, me puede llegar a activar el dolor en la zona, ¿no? Un dolor ahí en la zona. Entonces, ¿qué opinas del uso de placa de carbono que evita esa dorsiflexión? O, bueno, el uso de zapatillas en balancín, con puntera, con el rocker muy acentuado, que suelen ser las mismas, suelen llevarlo también, para personas que tengan este tipo de patología. Perfecto. Claro, porque vas a estar menos tiempo en contacto con esa zona, por lo tanto,
se va a flexar menos la articulación, se va a doblar, por lo tanto el cartílago va a sufrir menos, va a haber menos compresión en la articulación y va a ir mejor, ¿no? Es importante también tener en cuenta el concepto este de flexión de la puntera, ¿no? Por ejemplo, si flexa mucho, todo lo que flexa en la zapatilla, flexa en el interior. Si tú coges una zapatilla y te flexa en el arco, en el medio pie, los ligamentos y el arco de tu pie van a estirarse. Claro. Por lo tanto, ojo con ellos si eres pronador. Sí. Y si flexa mucho delante y tienes aquí una limitación articular, como no le pongas un poquito de quebrante, de balancín, estás perdido. Claro. Por lo tanto, placa y esos balancines, de hecho yo los recomiendo, cuando un paciente tiene una luz rigidus, una artrosis, estarían totalmente indicados. Claro, simplemente imagino tener cuidado con la carga de entrenamiento porque al final imagino que sufrirá mucho más el Aquiles, otros tejidos sí que sufrirán bastante. Exacto. Por la tensión que se va a esa zona, ¿no? Pues listo, Fran, me ha encantado, la verdad. Creo que, bueno, si hay alguna otra duda o queréis que hablemos de otros Pues materiales... que nos escriban y les hablamos de lesiones más, se pueden hablar de lesiones un poquito más profundas y demás. No hemos profundizado mucho en el tema de la pronación, pero creo que ha quedado claro que los compuestos más blanditos... Más blanditos, ojo, porque si pronas, se va a deprimir la zona interna de la zapatilla, de la mediasuela, y esa compresión de esa suela, de esa mediasuela, perdón, la va a asumir los tejidos, tipo tibial posterior, Aquiles, y eso provoca lesión. Y otra cosa, Sergio, ya con esto acabo, y es que cuanto más se deprime la mediasuela interna, más gordita o más gruesa queda la externa, y eso genera como una cuña pronadora, y aún te va a pronar más el pie. Claro. Por lo tanto, ojo con un círculo eso. vicioso dentro de la zapatilla. Fran, pues muchísimas gracias y nos vemos Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos sobre algo que también es fundamental, sobre todo en trail running, que es la suela. Vamos a ver diferentes composiciones de suela, cómo influye la longitud del taco, la disposición de los tacos, también el material, ya sabéis, el mundialmente conocido Vibram, pero bueno, vamos a analizar otros, dónde puede ser más interesante uno u otro, en qué tipo de terreno. Y también qué efectos puede tener sobre el resto de estructuras, ¿no? Sobre el pie, sobre tobillo, rodilla, ya que un taqueado más grande de la cuenta en un terreno que a lo mejor nos interesa, pues puede también ocasionar otro tipo de problemas que veremos en ese episodio. Así que, Fran, muchas gracias y ahí nos vemos. Un placer, Sergio. Hasta la próxima.